Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. La reacción de asco y vergüenza que muchos niños enfrentan frente al tema de la sexualidad, como sus genitales, es muy frecuente. La mayoría se ríe cuando le hablan del tema, lo que revela la falta de educación sexual que tienen. Este bloqueo que tienen muchos niños frente a la sexualidad obstaculiza que sepan protegerse del abuso sexual. Cuando a un niño o una niña se le ha dicho que sus genitales se llaman pistolita o cosita, posee un concepto errado de una parte de su cuerpo que debe ser protegida y puede ser víctima de abuso sexual cuando un abusador lo convence de que cualquier actividad que involucre los genitales es solo un juego, que está bien y que debe permanecer en secreto para que nadie lo sepa. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Soy profesora de niños de primaria desde hace mucho tiempo. Me he dado cuenta que casi siempre que toco el tema de la sexualidad y las partes del cuerpo, los niños expresan asco y vergüenza de sus genitales. Les incomoda hablar claramente de sus partes íntimas. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo puedo ayudarles a manejar este tema sanamente? Tenemos en el estudio a la psicóloga clínica y terapeuta sexual, la licenciada Aide Domínguez, quien vino a ayudarnos con este tema. Aide, ¿cómo estás? Muy bien, Elaine. Qué bueno. Vimos el tema del asunto de los genitales y la situación que presentamos los educadores en aula, porque los niños cuando le hablamos de los genitales y la profesora nos confirma, se ríen y muchos inclusive ni siquiera les gusta hablar del tema. Sí. ¿A qué se debe esto y cuáles son las repercusiones en su sexualidad de esta reacción? Sí, lamentablemente esta es una realidad dura e injusta de nuestra educación, de nuestra falta de educación más bien, y de las ignorancias que maneja mucha gente, muchos padres respecto a hablarle a sus hijos de estos temas. Los niños que refieren asco o vergüenza al tocar el tema de sexualidad o de genitales como tal, obviamente llaman la atención respecto a que tal vez no han sido educados correctamente o que sus padres no están haciendo la labor de enseñarles a amarse, a cuidar su cuerpo y a darles el nombre correcto a cada parte del cuerpo. Puede también, es una posibilidad, que tengan algún tipo de abuso sexual, manoseo o estén viendo actividad sexual en tecnología de forma indiscriminada y a destiempo, por supuesto, porque el que tenga asco realmente no es lo normal. Y eso que tú dices es importante, porque a veces los padres dicen, no, mi hijo no sabe nada del tema, mi hijo nunca en la vida ha visto nada, pero el morbo está en todos los medios de comunicación. Y quizás ese chico está reflejando que eso es lo que lo ha educado. Claro. Pero ¿qué pasa con los padres que no hablan de pene, vulva? Tenemos muchos nombres en este país que identifican a los genitales, que pistolita, que mariposita, que tortuguita. Cosita. Háblanos de eso, porque mucha gente no entiende la importancia de hablar pene, vulva y de identificarlo con sus nombres correctos. Lo que pasa es que es algo como generacional, Elaine. Muchos padres, a su vez, fueron criados por padres también que nunca les conversaron del tema y estos, a su vez, no los pasan a sus hijos. Es un asunto de educación errada y disfuncional respecto a estos tópicos. No hay evidencia científica alguna que indique que el niño que recibe educación sexual sea más promiscuo o que tenga problemas con su sexualidad, sino todo lo contrario. Exacto. El niño que sabe, el niño que conoce cómo se llama cada parte del cuerpo, genital específicamente, es un niño que tiene información y que sabe cómo cuidarse y que tiene a su alcance herramientas para protegerse ante los abusos, las propuestas indecentes y la gente inescrupulosa. O sea que nada que ver. Educación es la base de que tengamos una sexualidad disfrutable y saludable. Aide, ¿y cómo podemos iniciar? Porque, por ejemplo, hay padres que les da vergüenza decirle, mira, mi amor, ese es el pene, esa es la vulva, pero tampoco se dejan ver desnudos de sus hijos. Y si, por ejemplo, se da un caso donde los niños están viendo a sus padres, los papás reaccionan, se quieren tapar o se ponen de una forma agresiva, ¿cómo influye el tema de la desnudez? De que yo como madre me deje ver de mis hijos, obviamente en un ambiente controlado, en el baño, en la habitación, y que mi hijo me pueda preguntar, ¿cómo podemos manejar esto? Claro que sí, mira, esto es un tema interesantísimo y muy común, de veras. ¿Puedo yo mostrarme desnudo ante mis hijos? Y la respuesta es sí. Claro, no estamos diciendo o incentivando a que usted esté siempre desnudo, a diestra y siniestra por su casa, en la cocina, en el balcón, no. Pero si tu hijo llega a tu baño o a tu habitación y te encuentra en sostenes o en ropa interior, en panties, en calzoncillos, no pasa nada, no tienes que correr y aturdirlo con frases desfavorecedoras, muchacho, ¿por qué haces esto? Toca la puerta, sino más bien taparte de forma cuidadosa y diplomática, de forma que
o sea, me encontraste, pero no pasa nada. Exacto. Entonces esto es un asunto que los padres deben considerar para que sus hijos vean con naturalidad el cuerpo humano, sus partes, y que no pasa nada, y que el cuerpo es bellísimo. No, y saber que, por ejemplo, hay zonas donde es normal, si estoy bañándome, no me voy a bañar con ropa. Obviamente. Entonces, lo ideal es que se pueda manejar esa intimidad Claro. de la habitación y del baño, y que si vamos a salir, bueno, pues nos ponemos una toalla, nos ponemos ropa. Claro. ¿Qué pasa, Aide, con el tema de que los chicos, hay una relación en educación sexual, lo hemos estudiado, los chicos que no saben que el pene es una parte privada, que se debe cuidar, que no se debe jugar con ella, y lo confunden con una pistolita, Sí. son chicos que tienen más tendencias a ser víctimas de abuso. Sí. ¿Cuál es la relación a nivel de educación sexual de que un chico no esté informado y que le hayan manejado el tema de los genitales mal? Claro, porque a mayor desinformación automáticamente sucede que el chico es más vulnerable, Exacto. es más manipulable por la gente que está en la calle buscando usar justamente su inocencia para sus propósitos inadecuados. El niño que tiene poca información o que no sabe para qué se usa el pene es un chico que permitirá que se lo toquen, permitirá que lo pongan a ver pornografía o que se lo toque a un adulto. O sea, no tiene esa contención por falta de educación. Esto es una parte privada de mi cuerpo y es para un uso exclusivo y específico en una etapa particular, no ahora cuando niño. Por lo tanto, entonces estamos ante una desinformación dramática que va a repercutir en la salud mental y sexual de esta criatura. ¿Y qué pasa con los padres que entienden que el tema es muy fuerte para los niños? Hay padres que dicen, es que yo no le puedo hablar de sexualidad, pero es que hay padres que no saben que sexualidad no es necesariamente sexo. Claro. Entonces, ¿a qué edad se recomienda y cómo se debe iniciar? Porque esa es la gran pregunta que Claro. nos hacen muchos Todo esto padres. es ignorancia y desinformación, porque Exacto. como dices, sexualidad no es hablarle de el pene entra en la vagina. Exacto. Es tan amplio el tema, es tan diverso y variado, y los padres tienen que recibir formación para poder llevarla, pero sobre todo voluntad de que sus hijos sean educados y vislumbrar un futuro en sus hijos saludable y equilibrado. Lo importante es comenzar a hablar de forma natural de las partes del cuerpo con el nombre correcto, no tener una obsesión con que no te vean en ropa interior o desnudo en algún momento que se presente. Otro punto importante es que a medida que el hijo va creciendo, le vayamos educando respecto a los cambios que su cuerpo está sufriendo. Los cenitos, los vellitos, tu menstruación, estás más grandecita, o sea, todo eso, írselo educando y preguntándole. Siempre las preguntas funcionan. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ves que tu cuerpo está cambiando? Y en base a lo que el niño responda, ya yo sé dónde está parado y puedo continuar yo. Esto es también un tema de comunicación, de confianza, de seguridad del hijo hacia padre y viceversa. Y obviamente tenemos que también estimular mucho que los padres cuiden los estímulos que los hijos reciben. Como dicen, los videos musicales, Exacto. las películas, las series son muy erotizantes. Y los niños viendo este contenido, obviamente capta la atención de inmediato y ellos se quedan prendados de este contenido que muchas veces está sin colar, así, sin sedazo, está crudo y el niño lo recibe y no sabe discriminar ni digerir. ¿Qué significa esto? ¿A qué edad puedo yo hacer esto? ¿Es correcto o no es correcto? O sea que también es un punto muy enfocado en la parte de qué los padres hacen con todos estos temas. Y eso que acabas de analizar y todos los puntos que aclaraste no tienen que ver con sexo. Estamos No. hablando de un tema que se involucra con Crianza. protección. O sea que anímense y de alguna forma entrénense para hacerlo. Claro. Porque es un cambio importantísimo en la Claro vida de que sus sí, hijos. claro que Muchísimas sí. gracias, Aide. Cómo no, siempre a la orden. Gracias por venir. La información sexual que reciben nuestros hijos por los medios de comunicación los está educando y le está respondiendo sus preguntas, pero de una manera distorsionada, con informaciones manipuladas, exageradas y sin nuestros valores familiares. Por lo que de nosotros depende nivelar estos contenidos. Se necesita hablarles claro y conciso, acorde a su edad, enseñarles a protegerse y sobre todo a defenderse, a conocer su cuerpo y a eliminar el morbo que les impide educarse sexualmente y ser adultos plenamente felices. Con esto concluye Respuestas en 30 minutos y me voy muy contenta porque compartimos un contenido dinámico y entretenido sobre educación sexual. Los invito a que entren a respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, para que compartan los artículos que ya hemos subido y que sigan aprendiendo más sobre este mundo de la sexualidad. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.